Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de junio y Bitcoin está en uno de esos momentos importantes e interesantes. Hay los que dicen que estamos viendo un hombro cabeza a hombro y que después de este segundo hombro que se acabe de dibujar, pues que nos iremos a los 7.000 e incluso veremos los 6.000 de nuevo. Hay los que dicen, pero, que superando la resistencia de 8.600, que entonces nos disparamos y nos vamos a los 9.600 y que nos quedaremos bien cerquita de los bonitos 10.000. Veremos, porque esta semana no vamos a hablar de precio y de hecho vuelvo para seguir hablando de BISC, del exchange descentralizado del que hablamos la semana pasada en el L22. En ese capítulo tocamos los detalles de por qué BISC era un DEX de verdad, no un DEX solo de palabras, sino un DEX en todos los sentidos. Y vimos que se apoyaba en dos partes. La primera parte la explicamos extensivamente, que es su marketplace descentralizado, y la segunda parte quedó por explicar, que es el liderazgo descentralizado. Al pod de hoy se unen dos miembros de la comunidad BISC, Félix Moreno, que ya lo conocéis, y Manuel Polavieja. Con ellos repasamos por qué era necesario crear una DAO, una organización autónoma descentralizada, para descentralizar el liderazgo en BISC. También repasamos todos los porqués de su token específico, el BSQ, y una interesante charla de qué son los Bitcoin coloreados y cómo los utilizan ellos. De verdad que esta parte es muy interesante, así como ver debates internos que tienen entre ellos dentro del pod, que al ser el primer pod con dos personas más, pues también ha añadido valor. Sin más, os dejo con el pod. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a ambos pues, por estar aquí, por haber coordinado este primer pod A3, que esto va a ser toda una experiencia. Pero bueno, siendo el tema, hoy vamos a tratar del liderazgo de BISC y entonces, como vamos a hablar de una DAO, creo que además le viene muy bien el hecho de que seamos más de uno y que haya más opiniones. Pero bueno, como el otro día hablábamos con Félix y un poco ya te pregunté, Félix, cómo fueron tus inicios y todo, pues voy a por ti, Manuel. Voy a preguntarte, pues, cómo fueron tus inicios, cómo empezaste y, bueno, de qué manera te llegaste a relacionar con todo este mundo Bitcoin, criptomonedas. Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y, a ver, yo mi historia, yo estudié informática a principios de los 90 y a pesar de ser a principios de los 90, lamentablemente no tuve ninguna relación con el mundo cypherpunk, que es cuando estaba ahí en plena aviación. Yo estaba muy ignorante de todos esos temas. Estudié informática porque me gustaba mucho la programación, pero luego, una vez ya terminé la carrera, ejercí poco, la verdad, y me dediqué más al mundo financiero. Primero estuve en una Big Four, en temas de auditoría informática, más orientado a clientes de finanzas y bancos y tal. Y ya después me dediqué totalmente al mundo financiero, de los mercados financieros, del trading, hasta que cuando conocí Bitcoin todavía me dedicaba a eso. La verdad es que eso fue, yo creo que en 2011, la primera vez que yo escuché sobre eso, sobre Bitcoin en Facebook, y fue a raíz de que en ese momento yo estaba muy metido en cuestiones de economía y sobre todo de teoría monetaria. Porque a raíz de la crisis de 2008, como yo estaba en pleno dedicado todo mi tiempo a los mercados, pues me llamó muchísimo la atención una serie de cosas que estaban pasando en los mercados, sobre todo de dinero y las medidas que estaban tomando los bancos centrales. Y me metí mucho en temas de teoría monetaria y a partir de ahí, pues claro, contactas con gente que está en estas cosas y uno me habló de Bitcoin y la verdad es que yo creo que como casi todo el mundo le hice pues no demasiado caso. Yo creo que estaba a $8 cuando yo lo conocí por primera vez y fue alguien de Facebook que me lo comentó y me dijo, no, pues esto va a estar muy bien y tal. Y yo, sí que recuerdo, no le hice mucho caso, pero desde el principio ya le cogí cierta simpatía. Y de hecho escribí alguna cosa en un blog que tengo por ahí en esa época y sobre el tema de regresión, sobre el teorema de regresión de Mises, que es una cosa es un poco técnico, pero es una cuestión que ha tenido mucho
mucho debate en los foros de Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin tiene valor, no tiene ningún valor de antes y puede ser dinero, no puede ser dinero, ¿no? Y desde entonces, pues cada vez me he ido interesando más, hasta que, pues desde hace un año y pico, año y medio, prácticamente dedico todo el tiempo que puedo, todo mi tiempo a investigar sobre Bitcoin y a negociar Bitcoin. Y en los últimos 6, 8 meses también he decidido dedicarle todo el tiempo que pueda a BISC, porque yo creo que es uno de los proyectos pues, más interesantes que hay. Vale. Te tengo aquí un año que te bajas al barro con Bitcoin, no solo a estudiarlo, sino que también negocias, haces trading con él. Sí, bueno, a ver, negociar con criptomonedas y con Bitcoin pues desde 2013, 2014. Pero Vale. dedicarle mi tiempo a investigar y a empaparme, o sea, dedicarle todo el tiempo es desde hace un año y medio. Antes pues le dedicaba lo que podía, ¿no? Porque el tema de los mercados financieros pues es muy intenso, ¿no? Y le dedicaba lo que podía, pero ahora ya le dedicaba bastante, pero dentro del tiempo que me quedaba, y ahora ya se lo dedico todo. Porque ahora vives, digamos, de algo relacionado con el mundo cripto. Bueno, no hago mucho trading porque al final la mejor estrategia aquí es, y fíjate que yo he estado muchos años, pero al final mi conclusión es que la mejor estrategia es no tocarlo demasiado, salvo que haya alguna oportunidad de arbitraje que sabes bueno, pues que si compras, si vendes y compras, al final vas a tener las mismas, o sea que no vas a reducir tu posición. Y luego tengo otros negocios pues que no tienen nada que ver, que me quitan poco tiempo, con lo cual me queda más para Bitcoin. Perfecto. Y entonces desde hace 6, 8 meses que también te estás involucrado en BISC y un poco, ¿cuál sería o sea, tu nivel de Bueno, involucramiento o lo que te sí. dedicas en BISC, digamos? Yo la verdad es que BIS lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo creo que pues casi desde el principio yo estuve atento, y cuando se llamaba todavía BitSquare, y al trabajo de Manfred, y la verdad es que me pareció súper chulo, pero lo seguía de reojo y leía lo que había, lo que iban haciendo. Yo creo que lo de la DAO incluso fue ya hace bastante tiempo cuando se pensó y se proyectó, pero ya te digo que hasta hace como a finales del año pasado no empecé a dedicarle más tiempo y contribuir pues lo que puedo como market maker, o sea, negociando en BISC, aportando las ideas que se me ocurren. Ya me gustaría a mí poder programar, que lo comentábamos antes, ¿no? Pero no lo tengo ya muy oxidado, pero si pudiera lo haría. Pero eso de momento no. Eh, Cuando sale una versión nueva, pues probarla. También he escrito un post que todavía no se ha publicado, pero aunque no está muy relacionado con BIS, pero sí con Bitcoin en general. Y, y luego otras cosas que se pueden hacer, que eso yo todavía no lo he hecho, pero yo creo que puede hacer cualquiera, y eso lo digo a cualquiera que esté escuchando, que lo puede hacer, pues por ejemplo traducir, intervenir en la traducción del propio programa, ¿no? Que como se programa todo en inglés, Claro. pues, pero tiene versiones en castellano y tal, para poner en castellano, pues todas esas palabras, según van saliendo versiones nuevas, hay que traducirlas. Y en esas cosas, en eso yo todavía no he contribuido, pero bueno, también lo digo porque si otros oyentes quieren contribuir por ahí. Digamos que has estado en todo lo que has podido, salvo la programación, Sí. has estado pues contribuyendo, aportando, formando parte de esta comunidad que además ahora ha cogido visibilidad más aún con la DAO. Eso es. Realmente la idea de cómo yo podía contribuir más a BISC es negociando, o sea, siendo market maker, porque es a lo que me he dedicado muchos años, y es una especie también de arbitraje, donde lo que das es liquidez, y entonces compras un poquito mejor en BISC o vendes un poquito más caro en BISC, y cierras la operación en otro mercado. Y por así decirlo, tu stack de Bitcoin no los pierdes, porque la posición siempre es la misma, y ayudas a dar liquidez, y
bueno. Que es muy necesaria, porque mejora muchísimo para los usuarios para los usuarios más infrecuentes, llegar y que haya gente en el mercado es lo mejor que hay. Sí, lo decías el otro día, Félix, que animabas a todo el mundo a eso, a crear mercado, que no simplemente no fueran observadores, sino que tanto para comprar como para vender, pues que tuvieran esas posiciones abiertas y que era una cosa muy necesaria en BISC. Sí, yo creo que es fundamental, claro, si es un mercado descentralizado, el mercado y liquidez son sinónimos. Si no hay liquidez, o sea, liquidez es mercado y mercado es liquidez. Entonces, estar siempre poniendo ofertas, tanto de compra como de venta, es lo que hace que, bueno, que cuando alguien llega y entra diga, uy, esto está bien, pues hay para comprar, hay para vender. Genial. Muy bien, pues bueno, conociéndote, Manuel, y conociendo extensamente a Félix de la semana pasada, estamos listos para hablar de la gran pata, digamos, que nos quedó por hablar, de las dos que tiene BISC, que lo hacen un exchange realmente descentralizado. Si la semana pasada hablábamos digamos, de cómo funcionaba y de todos los elementos, los árbitros y las posibilidades de scam y todo esto, de estafas, y cómo funciona, en definitiva, el marketplace, que es la primera y, digamos, lo que hace realmente importante al exchange, pues hoy toca hablar del liderazgo descentralizado y que esto además es una cosa relativamente nueva, porque si con The BISC estamos hablando que es un proyecto que empezó en 2014 llamándose BitSquare, pues en 2019 realmente la DAO, ¿cuándo ha empezado a rodar? ¿Lo tenéis claro esto de más o menos cuándo ha sido? Bueno, Semana Santa fue, ¿no? Sí, a ver, en teoría estaba funcionando ya desde hace un año, pero no con software, sino con una hoja de cálculo en la que se hacían las votaciones y en la que se llevaba la cuenta de quién tenía qué participación, pero realmente la DAO de verdad con software específico, con el Bitcoin coloreado, que el BSQ y todo eso, sí, hace 2-3 meses. Vale, porque... Y realmente de verdad, la DAO manda desde que se ha ido Manfred hace un mes. Porque obviamente, aunque se votasen las cosas, todos estábamos muy agradecidos a Manfred y hacíamos lo que él decía mientras estaba él aquí, claro. Era el gurú, lo que decía al final la Manfred, pues obviamente tienes una opinión de peso y entiendo que así se notaba. Pero lo que os quería decir ahora es con la DAO, o sea, que BISC tenga una DAO tiene un motivo, que es el liderazgo descentralizado. Pero ¿por qué era necesario llegar a una DAO? Para que sea incensurable. Aquí hay dos temas separados. Uno es crear un modelo de empresa cooperativa en la que no haya líderes, no haya jerarquía, que está muy bien y es muy bonito, pero la realidad es que la mayoría de las empresas o de los proyectos no necesitan este nuevo modelo de cooperativa participativa que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero para una casa de cambio de Bitcoin descentralizada sí hacía falta, porque era la única forma de quitar una vulnerabilidad, un punto de centralización y de hacerla incensurable. Vale. Claro. Es incensurable en el sentido, yo creo, entiendo que quieres decir, Félix, porque si un regulador o, bueno, quien quiera que sea, quiere pues ir a por BISC de la manera que sea, o intentar que no opere o intentar acceso a transacciones, pues claro, si hay una persona visible, pues van a por ella, ¿no? Es un punto de vulnerabilidad, pero aunque no sea una persona visible, imagínate que es una empresa. Sí, también, una persona física o jurídica, me da lo mismo. Sí. Una persona física, jurídica, e incluso si fuese un proyecto cooperativo, pues pongamos como Linux, pero con un líder claro, también se podría ir a por esa persona y el líder tendría mucha influencia. Es el caso de Ethereum. Claro. Ethereum está muy descentralizado, pero al final Vitalik tiene mucho que decir.
Entonces, nos inspiramos obviamente en Bitcoin y en la desaparición de Satoshi y en que nadie es dueño de Bitcoin y hemos visto que Bitcoin ha sobrevivido más de 10 años a enormes presiones en varias direcciones, desde no solo del regulador, también de intereses comerciales, de usuarios que querían una cosa y no otra, de todo tipo de presiones, de los mineros, de las empresas, de los exchanges, y ha sido capaz de resistir a todas esas presiones porque no había un liderazgo claro, solo el código abierto. Y queremos que BISC alcance ese nivel de antifragilidad de Bitcoin. Obviamente está más lejos, pero es el objetivo. Vale, porque ahora justo estamos haciendo este pod que hace bien poco habéis participado ambos en un growth call de BISC y sé que tenéis como un ejemplo muy interesante relacionado con Japón. No sé si os animaríais a explicarlo, también relacionado con la importancia de la descentralización del liderazgo o de la gestión. Manuel, si quieres contarlo Sí, tú. lo de local bitcoins. Sí. Sí, bueno, que local bitcoins cerró en Japón la posibilidad de hacer transacciones, creo que en efectivo, ¿no? Yo es que no sé si la historia te la sabes mejor tú. Pues Y sí, no. Local Bitcoins ha cerrado la posibilidad de hacer transacciones en efectivo en todo el mundo. Y hay países donde eso no ha tenido mucho impacto, pero otros como Japón, donde el efectivo se usa mucho y donde los meetups usaban mucho local bitcoins como tablón de anuncios para luego reunirse en persona y pues bueno, pues resulta que se han quedado sin plataforma y han empezado a mirar otras plataformas y han dicho, bueno, ¿qué impide que esta otra nos la cierren también o nos prohíban este tipo de actividad? Y al final han dado con BISC y se han dado cuenta de que BISC tiene la ventaja de que no hay nadie que pueda tomar esa decisión de prohibir un tipo de actividad, no hay nadie que lo pueda cerrar y en el peor de los casos, si toda la comunidad de BISC se pone de acuerdo para restringir un tipo de actividad, como es código abierto, pueden hacerse una copia, replicarlo y seguir usándolo ellos. Entonces, bueno, ha sido una necesidad muy clara proveniente de la censura de una plataforma ya existente, pero centralizada y en manos de una empresa, y BISC puede ser, no estamos seguros todavía, que va a poder llenar ese vacío. Y como yo preveo que esto se vuelva a repetir muchas veces en muchas partes del mundo, pues las ventajas de BISC y de que sea una red descentralizada, que no haya una página web o un servidor que cerrar, ni una empresa a la que presionar, yo creo que se van a acabar imponiendo a largo plazo en muchos sitios. Digamos que siguiendo esta finalidad de descentralizar y de que no se le pueda enviar una carta a nadie, ¿no? Ya sea a una empresa o a una persona, es por eso que al final, pues vía software y ya con Manfred retirándose, la DAO se consolida dentro del propio software de BISC. Tú te descargas el cliente y hay una pestañita que pone DAO y digamos que puedes interactuar con esta parte del liderazgo. Pero antes de saltar a preguntas más concretas de cómo es el funcionamiento de la DAO y realmente cómo se consigue, cómo se ha empezado y cómo se consigue esta descentralización del liderazgo, os quería preguntar por el token de BISC, ¿no? Porque para llegar a esta DAO, antes se ha creado un token que es el BSQ, el ticker es el BSQ, que no ha tenido ICO, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. Pero lo que os quiero preguntar antes es que decís que este token es un Bitcoin coloreado, ¿vale? O sea, es un token, no tiene ICO, lo utilizáis en BISC y es un Bitcoin coloreado. ¿Me podríais explicar qué es un Bitcoin coloreado? ¿Quién se anima? pues, venga, me animo yo. Vamos. A ver, lo que se ha hecho exactamente porque no, el tema de los bitcoins coloreados se ha hecho de distintas formas en muchas ocasiones. En concreto, la forma en que lo ha hecho BISC es simplemente una serie de bitcoins que se donaron en su momento para hacer el BSQ.
se cogen concretamente esas bitcoins y lo que se hace es que cada 100 satoshis de esas bitcoins es un BSQ. ¿Vale? Y entonces, cada vez que se mueven esos 100 satoshis en el blockchain de Bitcoin es como si estuviera moviéndose un BSQ. La red de Bitcoin no se da cuenta de nada, para Bitcoin es una transacción normal y corriente de Bitcoin, pero luego por encima el cliente de BISC, que es el que monetiza la DAO, está siempre llevando la cuenta de todas esas unidades de esos 100 satoshis que cada uno representa un BSQ para las funcionalidades adicionales que tiene la DAO. Vale. Por hacer una analogía simplificando, imagínate que tú tienes 10 monedas de euro y a 5 de ellas les pones una marca azul y siguen siendo monedas de euro, pero hay 5 que tienen una marca azul y entre tus amigos las usáis para representar otra cosa, pues por ejemplo para representar las copas que le debes a tu amigo el fin de semana. Vale. O para un juego de póker o para cualquier otra cosa, pero solo los que saben lo que significa esa marca azul le dan importancia y lo consideran un euro coloreado. Para el resto sigue siendo un euro. Pues lo mismo con los bitcoins coloreados. Vale, entonces me estáis diciendo que todo BISC que exista tiene un equivalente detrás de 100 satoshis. Eso es. Vale, y que todo movimiento de un BSQ a la vez se está haciendo un movimiento en la cadena de Bitcoin. Sí. Sí. Vale. Entonces, ¿cuál es la necesidad o por qué razón se crea este token? Bueno, dos razones principales. La primera, porque hay cosas que se pueden hacer con un Bitcoin coloreado que no se pueden hacer con Bitcoin. Por ejemplo, si quieres representar algo específico, por ejemplo, para votar, el mecanismo de voto de la DAO, no quieres que todo el mundo que tenga Bitcoin pueda votar en la DAO, aunque a lo mejor hubiese sido una opción. Yo en su día lo pensé bastante. Pero bueno, al final, si quieres crear un proyecto participativo meritocrático, quieres que quien más aporte, más pueda votar, ¿no? Y quien más se involucre, más capacidad de voto tenga. Y una de las formas de hacer eso es con este token específico que solo lee la DAO. Y además simplifica también a la hora de leer las transacciones que se hacen, porque no tienes que estar vigilando todas las transacciones de Bitcoin para contabilizar el voto, sino que solo tienes que estar siguiendo, pues lo que sea, esos 100.000 BSQs que hay por ahí. Vale. Digamos que es para añadir funcionalidades o para limitar el acceso a ciertas funcionalidades que en lo que tú decías ahora, ¿no? Que no pueda todo el mundo que tenga Bitcoin que pueda participar, cuando en verdad queréis limitar y que solo ciertas personas por ciertos méritos pues puedan participar en decisiones. Sí, esa es la explicación genérica. Y luego la explicación específica, y somos muy claros con esto, es que queríamos un mecanismo que sirviese para traspasar valor de los usuarios de BISC a los desarrolladores. Los desarrolladores eran voluntarios, siguen siendo voluntarios, son gente que dedica mucho tiempo y un trabajo muy, muy necesario para que BISC siga avanzando y siga creciendo, y queríamos recompensarlos de alguna manera y no solo recompensarlos puntualmente, sino que cuanto más trabajo hagan, más recompensa tengan. ¿Y de dónde tiene que venir esa recompensa? Pues de los usuarios. También puede venir de donaciones y se ha hecho así en el pasado. Y la forma más clara que veíamos de hacerlo era que dentro de la DAO, pues en cada ciclo de votación se asigne una recompensa a la gente que ha realizado trabajo para la DAO y esa recompensa se paga en ese Bitcoin coloreado, que es el BSQ, que se crea en cada ciclo. Vale.
Te paro aquí porque estás llegando a un punto que me interesa comentar para entender, ¿no? Pero antes, creo que el supply inicial fueron 2,5 millones de BSQ, con lo que equivale, me parece, a 2,5 bitcoins coloreados. Sí. Vale. Entonces, estos 2,5 bitcoins coloreados equivaldrán siempre, o sea, digamos que son esos mismos 2,5 bitcoin son los que equivaldrán al supply de BSQ. Quiero decir que si le ponemos No, un nombre y apellidos, no. no. ¿Cómo funciona esto? No, la creación de BSQs, los BSQs para empezar se consumen. Tú puedes pagar las pequeñas comisiones que tiene BISC o con BTC o con BSQ. Y con BSQ tienes un descuento porque se quiere promover que se use el token nativo. Pero entonces se consumen, cada mes se consumen BSQs y se les quita la pintura y dejan de ser bitcoins coloreados. Vale. Y cada mes se crean, bueno, cada ciclo de votación en la DAO se pueden colorear nuevos bitcoins para crear más BSQ. Ahora mismo, si no me equivoco, se están creando, no sé si 40.000 al mes o algo así. ¿Y se están quemando, lo sabes? Muchos menos, algo así como 5.000. Vale. O sea, está en ratio de inflación ahora mismo. Sí, Bueno, pero de lleva emisión. 2 meses, lleva 2 meses. La idea es que se acabe equilibrando y que haya, vamos, que se consuman rápidamente, es la idea. Vale. La pregunta es entonces, si se van emitiendo nuevos y se queman, pero se queman menos, ¿se siguen manteniendo lo que da respaldo a esos BSQ eran 2,5 bitcoins? No, 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 ¿Siguen? no, 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 pero es que nada da respaldo a esos BSQs. Vale, ¿cómo Nada les funciona? da respaldo. No están ligados a un valor en Bitcoin. No es Cotizan como que estén libremente. bloqueados. No es como que haya 2,5 bitcoin bloqueados y que... Para nada, para nada. Los BSQs cotizan de forma independiente y de hecho valen más de lo que valdrían por los 100 satoshis que contienen. Y Vale. obviamente, si en un momento dado empezasen a valer menos que los 100 satoshis, ese es el suelo, obviamente, pues la gente vendería los satoshis y se olvidaría de los BSQs. Pero al ser... Ese es el suelo, pero realmente el valor ahora es más alto. Ahora mismo vale cada BSQ aproximadamente $1. Pero lo que no me acaba de quedar claro es si cada BSQ es un Bitcoin coloreado y equivale a 100 satoshis y de inicio eran 2,5 millones de BSQs que equivalían a 2,5 Bitcoins. Si no están bloqueados o si no están guardados esos 2,5 bitcoins en algún sitio, en teoría tú dices que hay un suelo que son 100 satoshis, en verdad no hay ningún suelo, porque si no están bloqueados, realmente no los respalda nada. No, 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 pero tú cuando tienes un BSQ tienes esos 100 satoshis Vale. en un monedero, igual que si fuese un monedero de Bitcoin. Entonces, cuando se emiten, se están, o sea, si tenéis la capacidad desde la DAO, la comunidad de BISC, de emitir BSQ, ¿de dónde aparecen esos satoshis Pues nuevos? hay que coger nuevos satoshis, nuevos Bitcoins que vienen de las comisiones que cobra BISC Vale. y se colorean y ya está. Digamos que se van, hay como un fondo, digamos, o una bolsa donde se van No, acumulando perdón, me he equivocado, me he equivocado. Los Manuel, a lo ponen, mejor me corriges, pero es posible que tenga el usuario que los crea es el que los colorea, ¿no? yo creo que sí. Sí, Sí, el correcto. contribuidor dice, como al final la parte en Satoshi, el valor es tan pequeñito comparado con el valor en BSQ, pues tienes que poner una pequeña parte de lo que tú pides de contribución. Oye, colorearme estas bitcoins, pero las tienes que tener. O sea, es el que apoya al contribuidor, o sea, el que le vota, aporta. No, 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 no. No. Yo eso, por ejemplo, soy un desarrollador y yo quiero, oye, he hecho esto y yo quiero que se me paguen $1.000, que serían 1.000 BSQs. Pues entonces tengo que poner el equivalente en Satoshis, que es poquísimo, a esos 1.000 BSQ. No Vale. sé si llegaría a $1, porque es muy poco. Lo tengo que aportar para que la DAO, si dice, ok, este trabajo que has hecho vale 1.000 BSQs. Muy bien, pues te coloreo estas
estas bitcoins y ya tienes tus 1000 BSQs. Si no me he equivocado en un decimal, 100 satoshis serían ahora mismo 8 centavos de dólar. Y estamos hablando que es casi un poco más de 10 veces más, unas 11 veces más el valor. Sí, y un BSQ vale $1, pues entonces, claro, tú cuando estás coloreando BSQs, si mantienen esa cotización, pues obviamente estás generando valor, pero no puedes hacerlo sin límite. La DAO te lo tiene que votar. Y si se generasen muchos, pues bajarían de valor, obviamente. Qué interesante esto. Es como que se baña en oro. En ese momento a la que se acepta, es como que cualquier cosa se baña en oro, coge valor casi como si fuera oro y coge otra dimensión. Bueno, pues Félix, el valor realmente de donde viene es del valor que tenga el proyecto de BISC. Si BISC mañana se van todos los desarrolladores, abandonan todos y se van todos los usuarios, tendría valor cero. Entonces, obviamente, la gente que está apostando por BIS, pues quiere tener algo de BSQ y está contenta con que le paguen por su ayuda y por su trabajo en BSQ, pero si el proyecto desaparece, eso no valdrá nada, como si fuese la acción de una compañía. Sí, Manuel, querías decir. sí, que Félix has dicho 0,008, ¿no? Ha dicho 8 centavos. Ahora No, pues es 0,8 centavos. Vale, me había equivocado Eso. en un decimal, ya decía Claro. yo, había puesto 7 ceros en vez de 8 ceros. O sea, Claro. son 100 veces más el valor. Son 100 veces más valor que su contenido en satoshis. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos antes, si yo pido una compensación de $1000 o de 1000 BSQs por un trabajo que he hecho, pues tengo que poner $8 en Bitcoin. Qué bestia. O sea que el Bitcoin que hay que poner es muy poquito. Vale. ¿Vale? Y entonces entiendo que una vez pues se le aprueba y esos $8 en valor Bitcoin se pintan, ¿cómo es todo este proceso de pintar? Y entiendo que se asocia cada Satoshi a esos BSQ y no puede ser otro Satoshi, ¿no? O sea, digamos que ese Satoshi ya estará pintado hasta que se despinte. Claro, exactamente. Eso es con el comando este que se llama opreturn, que básicamente es poner un código a esa transacción, lo que se llama a esa transacción no gastada, al Lucho famoso, y ya lleva esa marca, por así decirlo, que cuando algún usuario lo gasta como para su trading fee, para pagar sus comisiones de transacción, pues se descolorea y ya está. Esto, a ver, esto es súper inteligente. Yo no sé si fue de Manfred o de quién fue, pero es súper inteligente el hecho de destruir y crear. ¿Por qué? Porque esto evita uno de los grandísimos problemas que tienen las DAOs, como tuvo la famosa DAO de Ethereum y el propio Bancor, que también, no sé si lo conocéis un poco, pero funciona también con unas reservas en los smart contracts que tiene. Entonces, claro, se empieza a acumular ahí dinero, Ethereum o Bitcoins o lo que sea, y eso es pues una piñata para los hackers golosísima. Esto no pasa en la DAO de BISC porque nadie está guardando ahí nada. Cada uno tiene sus BSQs, cuando los gasta se destruyen y cuando se abonan a los contribuidores se crean y luego cada uno tiene su propio wallet con sus BSQ. No hay un sitio central donde atacar. Y a mí esto me ha parecido inteligentísimo. Y desde el punto de vista legal también es muy inteligente porque no hay un emisor central que sería objeto de regulación y no hay emisión. De hecho, al final tú estás pidiendo una compensación por tu trabajo, con lo cual nadie puede decir que esto es una acción o un valor negociable emitido por alguien. No, pues yo qué sé, si en España la CNMV o en Estados Unidos la SEC tendría algo que decir si esto fuese un valor emitido por una entidad y luego repartido. Y no es así. Tal y como funciona en la DAO es que los crea o los colorea la propia persona que pide esa compensación por su trabajo, pero tiene que estar aprobado y votado por el resto de la DAO. Entonces, la DAO
autoriza, es decir, los demás usuarios autorizan, pero el que lo está generando es el que lo recibe. En esto que comentaba Manuel del op return que se queda almacenado en la ucho de la transacción, o sea, tú digamos que, bueno, ¿quién cambia este parámetro del op return? Es que ahora estoy pensando, si está todo totalmente descentralizado, ¿quién es el encargado de colorear esos Bitcoin? Eso lo hace el cliente de BISC. Vale, es en base a una votación. Cuando se aprueba la votación, el cliente de BISC colorea, debe hacer una transacción y debe colorear en esa transacción esos satoshis. Claro. Vale. Entonces, una vez coloreado, esa persona que tiene en su poder esos BISC entiendo que puede mover esos BISC de wallet a wallet y no se descolorean, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que igual tu pregunta va porque ¿quién puede hacer eso? Porque si quien puede hacerlo podría crear más, ¿no? Al final eso lo que hay es como una capa adicional sobre Bitcoin, que son todos los clientes de BIS, que tienen también sus propias reglas de consenso que no permitirían, o sea, que no permitirían que no se creen BSQ si no es dentro de las reglas que están dentro del software de BIS, de la DAO. No, esa era la primera parte de la pregunta, que sí que he tenido el momento de decir, si estamos totalmente descentralizados, ¿quién se encarga? ¿Vale? Pero claro, es que no hemos saltado a la parte de la DAO que ahora saltaremos, a cómo funciona el mecanismo. Es que el proceso yo creo para lo más fácil es que es como en la minería de Bitcoin. En la minería de Bitcoin lo que se aporta es prueba de trabajo, por así decirlo, un hash informático, y aquí es mucho más pedestre. Lo que se aporta es un trabajo hecho que está en un código fuente o una traducción, y la DAO y el consenso de la DAO aprueba que eso es correcto y lleva una recompensa. Pero no deja de ser muy distinto. Lo único que la prueba de trabajo es distinta, pero el mecanismo es parecido. Sí, ¿no? Y la segunda parte que por eso era la pregunta que me parecía interesante es recalcar que desde que se crea el token de BSQ, ahora dentro de BISC hay un mercado, que es el mercado de BSQ, y por eso decimos que el BSQ tiene un valor de $1, porque allí se puede vender y comprar. Y entonces mi pregunta era, en esa transacción de compra-venta, que no se fueran a descolorear, que hasta que no se descoloreen por la quema en comisiones, esos satoshis siempre estarán coloreados. No, bueno, no, sí, están coloreados, pero si tú los envías a un monedero de Bitcoin por error, pues los tendrías en un monedero que no los reconoce como BSQ, o sea, que solo los reconoce como 100 satoshis. Pero si los volviéramos a pasar a BISC, en teoría, el op return, la marca en la 8, el consenso dentro de la red BISC lo debería entender como que esos son bitcoins coloreados. Correcto, pero tendrías que tener mucho cuidado de pasar justo esos y de no confundir el monedero de BSQ con el monedero de Bitcoin. En realidad, técnicamente es muy fácil no confundirlos porque a la dirección de Bitcoin que se usa para BSQ se le añade una letra al principio, creo que era una B, ¿no? Sí. Y entonces es difícil confundirlos, pero bueno, siempre se pueden cometer errores. No, ahí lo que dice Félix es importante porque, claro, los wallets de Bitcoin muchas veces hacen cosas automáticamente y te optimizan los cambios y tal, no sé, y te pueden montar un follón. Entonces, lo más seguro y lo más razonable es utilizar el wallet de BSQ que tiene BISC, que distingue perfectamente esas transacciones de BSQ. ¿Sabéis si ahora mismo hay algún otro mercado que acepte o que negocie con BSQ, que no sea el propio BISC? Seguro que no, porque esto lleva 2 meses cotizando y no creo que nadie haya estado tan rápido en crear un monedero de BSQ fuera de BISC, aunque no sería difícil porque al final es código abierto, pero de momento lo dudo mucho. Vale. Pues teniendo claro el funcionamiento, y que me parece súper interesante, y además, si no recuerdo mal, y a lo mejor vosotros lo sabéis, esta técnica del Bitcoin coloreado está utilizado en otros sitios, y si no me equivoco, creo que Blockstream estaba toqueteando
como... Es que ahora, ahora la voy a liar diciéndolo, pero como si se pudieran hacer ICOs dentro con Bitcoin, ¿no? O sea, como se hace con Sí, algo así están haciendo en Liquid. La verdad es que yo llevo siguiendo el tema de los bitcoins coloreados mucho tiempo. Había una empresa que se llama CoinPrism y había varias más, pero por alguna razón entre los años 2016 y 2017 desaparecieron casi todas y fueron... todo el mundo se fue a trabajar en ICOs y en cosas sobre Ethereum y un poco desaparecieron. Bueno, todavía sigue Tether usa una especie de Bitcoin coloreado y a ver si lo digo bien, usan un protocolo que se llama, OmniLayer. eso es, eso es. Y bueno, el caso es que siempre se ha hablado de lo mucho que se podía hacer con los Bitcoins coloreados, pero al final no ha habido muchos casos de uso que yo haya visto claros hasta el de BISC. Y una cosa maravillosa que tienen los Bitcoin coloreados, que no se han aprovechado para nada, es que las transacciones atómicas entre Bitcoin coloreado y Bitcoin son súper sencillas. Claro. Y entonces cuando eso se extienda, vamos, cuando se empieza a hacer, no va a haber vuelta atrás, porque el problema realmente va a estar si quieres que en la ligazón entre lo que el Bitcoin coloreado represente y lo que y el Bitcoin coloreado en sí. Es decir, si tú quieres hacer un Bitcoin coloreado que represente una onza de oro, la representación es fácil, pero al final, como la onza de oro no es nativa, vas a estar confiando en que alguien respalde ese Bitcoin coloreado con una onza de oro. De la misma manera que los de Tether con Omni están usando un Bitcoin coloreado para representar un dólar Tether o lo que sea. Pero claro, estás confiando en una entidad que lo respalda. Pero en cambio, si el Bitcoin coloreado se puede usar por sí mismo, porque representa solo un derecho digital, como por ejemplo en BISC, eh, o imagínate que se crearan llaves de Amazon como Bitcoin coloreados, entonces te quitarías la parte centralizada del respaldo, simplemente lo usarías y tendrías transacciones atómicas con Bitcoin, que eso solucionaría el problema de intercambio de una forma muy elegante. Qué curioso que estarías en un exchange atómico, podrías estar vendiendo vender duros a 4 pesetas, ¿no? Porque podrías estar vendiendo 100 satoshis, que es un Bitcoin coloreado, es un BSQ, y lo podrías estar negociando, vendiendo por muchos más satoshis no coloreados. Bueno, siempre y cuando tenga esa utilidad, claro. No, siempre, Si, claro, si el si luego mercado la le da utilidad, ese valor. si luego la utilidad no existe, pues no se mantendrá ese valor. Y lo hemos visto con los CryptoKitties y otros inventos de estos, ¿no? Entonces, si tú tienes una ficha que sirve para lavar el coche, pero vale mucho más que el coste de lavar el coche, o pues, por ejemplo, en Ethereum, el gas en Ethereum. Si tú tienes un gas que vale más de lo que te sirve, de la utilidad que tiene, pues obviamente no, la gente los va a acaparar. Y entonces estaríamos hablando de algo que se usa como vehículo especulativo o como dinero en vez de como un token que tenga utilidad directa. Pero bueno, siempre puede pasar eso. Sí. Pues entonces, o sea, partíamos de la base del que el liderazgo descentralizado era importante en BISC para que no se le pudiera enviar la carta a nadie, que para ello habíamos montado una DAO y para la DAO habíamos montado un token, ¿vale? Y ahora llegaremos Perdona, aquí es donde te tengo que interrumpir, Lunati, porque yo aquí, ese paso de que para la DAO hace falta un token, yo... bueno, Manfred y otra gente más lista que yo estaba convencida que era la única manera, pero yo no he parado de darle vueltas a cómo se podía haber usado directamente Bitcoin para votar, para pagar los fees, para todo lo que quiere hacer la DAO con BSQ. Yo tenía la gran incógnita en la cabeza, no podemos hacerlo directamente con Bitcoin. Necesitamos crear un token nuevo Vale. y todavía tengo mis dudas.
sea, es verdad que hay cosas que es más fáciles de hacer con un token específico, pero sigo teniendo mis dudas. ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Bueno, yo lo del BSQ es que, como decía, el proceso de destruirlos cuando se pagan las comisiones y crearlos cuando los desarrolladores o los contribuidores piden una compensación, me parece que evita el grandísimo problema de la piñata, ¿no? De que estén las bitcoins ahí guardadas durante un tiempo hasta que se repartan. Ya solo por eso, mm, me parece que vale la pena, que ha valido la pena emitir el token. Tengo más dudas. Yo, sin embargo, tengo más dudas sobre el concepto de la DAO, de algo que tome decisiones. Aunque sea un ente descentralizado, al final es un ente descentralizado en el ámbito de lo físico, de las personas, de que no tal, pero desde el punto de vista lógico, es un solo sitio donde se toman las decisiones, por así decirlo. Y sobre eso, si queréis, luego hablamos más, pero sobre eso tengo más dudas, porque básicamente lo que yo considero es que hace falta para tomar algunas decisiones, pero que se debería limitar a solo las decisiones mínimas necesarias, que intervenga lo menos posible. Bueno, es siempre, Manuel, es siempre el problema de la democracia directa, ¿no? Si la Exacto. gente tiene que votar sobre 1000 cosas, no llegamos a ningún lado. En cambio, si la gente solo tiene que votar sobre 10 o 20 y no con demasiada frecuencia, bueno, pues todavía puede. Sí, esto no es nuevo. O sea, tanto el gobierno corporativo en las empresas, donde hay accionistas, pero al final a los accionistas que les dejan votar una vez al año en la Junta General. O incluso en una comunidad de vecinos, por poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Pero aún así, en la comunidad de vecinos, pocas son las que hacen más de una o dos reuniones de junta de vecinos al año. Entonces, incluso el país con más democracia directa del mundo, en Suiza, donde cada vez que hay elecciones hay unas cuantas propuestas legislativas que las puede votar todo el mundo, pero hay como mucho una docena, no hay cientos. Claro. Entonces estoy de acuerdo contigo. Esto si se usa para decidir todo, el color de la plataforma o lo que sea, inmediatamente degeneraría. Claro, eso es la cuestión práctica, ¿no? Que no se puede estar decidiendo sobre todas las cosas continuamente, y nadie tiene tanta información, y además la gente tiene muchas ganas de participar si hay demasiadas votaciones, ¿no? Ya se perdería el interés, pero sobre todo también, porque yo he visto cosas por ahí que son discusiones, que todavía no hay nada concreto, pero por ejemplo, por poner un caso, que alguien pues tiene un problema con una transacción y, oye, tiene la mala suerte de que se ha encontrado con un estafador y la han robado. Y entonces, pues que la DAO a lo mejor decida una compensación sobre eso. Uf, a mí eso ya, ese tipo de cosas, o hacer, confiscar BSQs y tal. En algún caso yo creo que podrá ser necesario, pero eso puede ser muy peliagudo desde el punto de vista también legal, ¿no? Entonces, cuantas menos cosas, lo que haya que hacer, porque no quede más remedio, porque para eso se ha hecho la DAO y son cosas críticas, pues bien. Pero lo que se salga de ahí podría ser peliagudo. Entonces, mis dudas van más por ahí, por el concepto de la DAO y las decisiones, que por la idea del BSQ. Pero Manuel, decías el tema de que no haya una piñata, de que no haya un honeypot, un sitio donde se acumulen los fees y las comisiones de BISC y puedan ir los hackers a por eso. Pero, por ejemplo, si tú quieres compensar a los programadores por su trabajo, ¿no se puede hacer con recompensas, con bounties? ¿No podrías hacerlo directamente en Bitcoin? Por ejemplo, comprometer a un número de usuarios a donar una recompensa al programador que termine de hacer esto y directamente que el programador ponga una dirección de Bitcoin. Claro, ahí tienes que confiar en la gente, ¿no? Pero bueno, Claro, hombre, también. es que yo ahí hay una cosa que yo creo que una cosa que tiene BISC, de la que carecen otros muchísimos proyectos, es que lo que hace BISC, la gente ve como muy natural pagar una comisión. Tú haces una operación de comprar un Bitcoin y pagas X euros, y la gente ve muy natural pagar una comisión. Entonces
Mientras que a lo mejor alguien se baja, yo qué sé, cualquier aplicación al móvil y no se le pasa por la cabeza pagarla. Pero en este caso, BIS yo creo que tiene esa ventaja, que tiene un flujo, o sea, una facilidad que todo el mundo entiende, que por eso es natural pues pagar una comisión por hacer una transacción. Entonces, claro, es cómo redirigir ese flujo, porque antes iba directamente a los árbitros, ¿verdad? Y en Bitcoin, bueno, y sigue yendo ahora en Bitcoin a los árbitros, pero claro, el problema es cómo esas Bitcoins, quién las guarda y quién las redistribuye. Yo creo que eso es lo que Vale, pues te voy a soluciona poner, BSQ. te voy a poner otro posible modelo, Manuel. De la misma manera que van los bitcoins directamente a los árbitros, que fuesen los bitcoins directamente a los programadores y que la DAO lo que vote es quiénes son esos programadores. Entonces, la DAO vota sobre los cargos y la gente se pone de acuerdo sobre los cargos y una vez que está tu cargo aceptado, tu dirección de Bitcoin se pone como una de las receptoras de las comisiones. Pero las comisiones siguen yendo directamente del usuario al trabajador de BISC sin pasar por ningún tipo de BSQ. Sí, eso sería una solución. Ahí lo único es que luego el programador, a ver qué hace o qué no hace, ¿no? Y le dedica mucho ¿Y cómo tiempo. votas? ¿Y cómo votas sin BSQ? Claro, Claro, volvemos a lo mismo. el BSQ también es luego, claro, la, la otra parte o sea, el pago es una cosa, ¿no? Que los usuarios ya tienen mentalizado que van a pagar y dicen, oye, con BSQ sale más barato, pues mira, y eso además creo que ha funcionado fenomenal, ¿no? Enseguida todo el mundo ha empezado a pagar las comisiones con BSQ. Y luego está el otro lado, es decir, ¿cómo se vota? ¿Quién tiene derecho a votar? Y lo que se decidió es que los que tienen más peso en la votación son aquellos que han obtenido los BSQ vía contribuciones, vía compensación por trabajo hecho. O sea, ellos Meritocracia total. tienen más peso en la votación que aquellos que simplemente han ido al mercado y los han comprado. Sí, me sumo a esta conversación que estáis teniendo, que me sabe hasta mal cortar, pero con esto que decías, Manuel, de la dificultad del problema de la democracia directa, ¿no? De tener que votar absolutamente todo y que al final luego a la gente le coge un tipo de apatía que las votaciones acaba votando un 2% y se ha visto en otras DAOs. Reducir reducir esta democracia directa o intentarla segmentar, ¿no acabaríamos yendo de nuevo a algún tipo de actor central que se convirtiese también en un punto central de fallo? O sea, donde pudiera llegar la famosa cartita del gobierno, porque si limitamos la cantidad de cosas que se pueden votar es porque alguien las filtra y ese filtro al final podría ser un líder al final, ¿no? No, bueno, pero yo creo que Manuel no decía que tenga que haber una limitación externa, sino que creemos que puede haber un riesgo de spam, vamos, Vale. y que lo que tiene que haber es un consenso entre la gente de la DAO y los usuarios de BISC y tal en no hacer spam. Porque al final, a ver, que pongo esto como posible problema, pero la realidad ahora mismo es que no pasa para nada. O sea, ahora mismo está funcionando muy bien y yo mantengo un poco mi escepticismo de si se podría haber hecho de una forma más sencilla, pero es verdad que ahora que no tengo una respuesta a cómo. Bueno, yo creo que, a ver, sobre las cosas que se pueden votar o no se pueden votar, o sea, yo me refiero al número de cosas que son votables, ¿no? Pero tienes razón, porque como el sistema está muy abierto y al final cada uno mete, pues yo propongo que una compensación por este motivo y eso está totalmente abierto, o sea, no está delimitado dentro de la DAO. Tú pones un enlace a un documento y en el documento tú explicas lo que a ti te parece que pides la compensación por lo que a ti te parece conveniente, ¿no? Al final yo creo que tiene que ser una cultura. Es que claro, es que esto es totalmente nuevo, es experimental, pero vamos, yo creo que la única forma es que tenga que haber una cultura de decir, oye, las cosas que o bien sean evidentes chorradas, pues no vamos a votar que sí, y las cosas que sean peliagudas, pues tampoco se van a ignorar. Pero eso es una cosa que está por hacer, está totalmente por ver, ¿no?
no sabemos. Yo, por mi parte, lo que sí tengo pensado hacer en un tiempo es ir dando mi opinión de lo que, oye, yo creo que sobre estas cosas nos tenemos que pensar muy bien si se vota o no se vota. O sea, o que si alguien lo propone, pues que no sé hasta qué punto habría que hacer caso a este tipo Bueno, y luego de sobre todo, propuestas. Manuel, que siempre que se vota, habrá gente defendiendo distintas posturas. Entonces, imagínate que nos ponemos de acuerdo unos cuantos y decimos, oye, eh, esto y esto es spam. Yo voy a votar que no en esto. Tú haz lo que quieras, pero yo siempre que salga una decisión sobre el color de los ojos del gato, voy a votar que no, sea lo que sea, porque me parece spam. Bueno, pues al final habrá un proceso de educación en el que vayamos aprendiendo un poco con el sentido común, ¿no? A qué decisiones son importantes y cuáles son triviales. Exacto. O sea, eso yo creo que tenemos que ser conscientes y humildes de que es un proceso que tenemos que descubrir. Yo creo que o sea, la DAO está ahí ya como elemento técnico funcionando, está funcionando muy bien y ahora falta un poco el cómo utilizarla y lo que creo que es que, bueno, pues efectivamente ir desarrollando una cultura de conocimiento de qué es lo que se debe votar y lo que no y qué es lo más eficaz, lo más eficiente y bueno, la verdad es que como proyecto es interesantísimo porque lo de la DAO ha estado yo creo que en la mente de todo el mundo que estamos aquí en Bitcoin en cómo hacerlo. Se va a intentar una y otra vez. Hay un montón de proyectos que lo están haciendo de distintas maneras y, y sinceramente yo creo que el caso de BISC es uno de los más interesantes, con diferencia. No, a mí me parece el más interesante con diferencia, pero eso no quiere decir que no prevea la posibilidad del fracaso. Lo bueno es que BISC funcionaría sin la DAO. Eso es lo bueno. No funcionaría tan bien, a lo mejor no crecería y no seguiría mejorando, porque sin una forma de recompensar a los programadores, pero BISC sin la DAO podría seguir existiendo. Pero ya si encima la DAO tiene éxito y lo convierte en un modelo de cómo hacer proyectos colaborativos en el futuro con ánimo de lucro, sería increíble, sería un hito. Sí, porque ahora mismo, no lo hemos explicado, la DAO funciona porque lo que sí que habéis dicho muchas veces es que es una meritocracia. Y la DAO básicamente es una plataforma donde se puede votar, los holders de BISC tienen derecho a voto para votar a desarrolladores o gente que quiere aportar pues nuevas mejoras en BISC y sirve para publicar esa intención de mejora y sirve para que la gente, los holders de BISC, la aprueben o no y tengan estas solicitudes de compensación, pues se acepten y se creen, se generen, se emitan estos nuevos BSQ. Entonces, toda esta plataforma sirve, como bien decías ahora, Félix, si se va aprobando y si funciona y si es exitosa, sirve para ir mejorando descentralizadamente el cliente de BISC. ¿Es así? Sí, principalmente es un tema de nuevo desarrollo. O sea, el cliente de BISC ya existe y es como si coges un cliente de BitTorrent de hace 10 años. Mientras haya gente usando el mismo cliente, habrá una red descentralizada, incensurable y sigue funcionando. Pero BISC es un proyecto en construcción y hay muchísimas cosas que mejorar. Tenemos una lista de mejoras que, bueno, ya comentamos alguna el otro día, la API, para poder hacer aplicaciones móviles, para poder hacer web, muchísimas cosas. Queremos un nuevo protocolo que quite a los árbitros, queremos muchas cosas y alguien tiene que construir eso. Entonces, ¿BISC sobrevive sin la DAO? Sí. ¿BISC mejorará sin la DAO? Pues a lo mejor no. Vale. ¿Me podéis explicar cómo funciona el proceso de votación y aceptación pues de estas solicitudes de compensación o de estas nuevas propuestas? Que habéis hablado antes de que hay como unos timings. ¿Cómo funciona todo esto? Manuel. Félix. No, Félix. Es que no, yo lo sé más o menos, pero igual Félix se lo sabe mejor. Bueno, hay un ciclo, cada mes aproximadamente, no es por calendario, se hace por cadena bloques de Bitcoin
hay un ciclo en el que tienes unos 20 días, 25 días o 23 días, no me acuerdo bien, para hacer propuestas, luego tienes varios días para votar y luego tienes, el voto es secreto y luego tienes otros días más para revelar el voto. Y es muy sencillito, al final todos sabemos cómo funcionan las elecciones, no tiene mucha complejidad técnica. Vale. Y entonces, en los casos después de este proceso, es cuando, si a alguien se le ha aprobado una solicitud de compensación, es cuando se colorearían esos Bitcoin y se emitirían esos BSQ para ese desarrollador que pudiera. ¿Lo desarrolla a partir de ese momento o es porque ya lo ha desarrollado? Normalmente se compensa el trabajo ya realizado, no se paga por adelantado. Vale. Y Porque es la única forma de que los miembros de la DAO evalúen la calidad del trabajo. Y de hecho, cuando se hace la petición de compensación, a veces hay discusión. Y en GitHub, que es donde normalmente se pone los detalles, la gente comenta y dice, oye, estás pidiendo mucho para esto o estás pidiendo poco para esto. Y entonces hay un cierto tiempo para que la gente modifique sus solicitudes antes de que se vote. Una vez se va a votar ya se bloquea. Vale. Todas las implementaciones de mejora del cliente luego se implementan, es el encargado de acabar de generar una nueva versión del cliente. Pues Todas esto las propuestas, perdón, Manuel, dilo. no, se van haciendo propuestas y los desarrolladores las ejecutan y una vez las terminan, entonces es cuando piden la compensación. Ahora yo creo que está un poco, estamos en el proceso de que las propuestas, ver si las propuestas las aprueba la DAO o no, para ir adelante con el desarrollo. Porque hasta ahora el proceso era así un poco manual. De hecho, ahora al que le toca ir diciendo si las propuestas van para adelante o no con una marquita en GitHub es a mí. Pero en el fondo yo lo que hago es pues un poco si hay buen feedback y tal, pues y todo el mundo pone el dedo para arriba, pues venga, pues está para adelante, ¿no? Y en las reuniones de desarrollo, en las reuniones de crecimiento y tal. Pero eh, el camino es que las propuestas, sobre todo si son importantes, se deberían, entiendo yo, de votar en la DAO, ¿no, Félix? Te acabas de revelar como un punto centralizado de control. Le das el tip, Por eso Manuel. yo quiero, pues estoy diciendo que se encargue la DAO, porque yo no quiero hacerlo. Sí, a ver, la idea es que la DAO tome decisiones sobre las propuestas, pero cuando hablo de propuestas, en GitHub se ponen propuestas, pero luego también se crean propuestas de compensación. Entonces, son dos votos separados. Un voto es, quiero hacer esto, debo hacerlo, y luego, una vez está completado, el otro voto es, he hecho esto, pagadme tanto. Y ¿Hay ambas regateo propuestas ahí o son no? discutibles antes del voto, claro. Una vez, porque claro, como se trabaja primero y luego se solicita compensación, también entra el regateo ahí de decirle, no, a ver, mereces compensación, pero no tanta. Rara vez he visto mucho regateo, pero alguna ocasión hay. Vale. Y una vez pues está esta propuesta en la DAO y se somete a voto, ¿con qué porcentual de participación es suficiente para aprobar o qué sistema utilizáis? ¿No? Porque me imagino que lo que hablábamos antes del problema de la democracia directa al final lleva una apatía y la gente no vota. O sea, ¿cuáles son los números mínimos para que se acepte una votación como buena? Pues yo no me acuerdo cuál era el quórum. ¿Cuál es el quórum, Manuel? Yo no me acuerdo. Yo sé que para votar puedes votar con la cantidad que tú tengas. Mm. Y que los que han tenido BSQ vía compensación, que los han tenido vía compensación, aunque se los hayan gastado, pueden seguir votando. Ah, sí. Sí. ¿No es así, Félix? Pueden seguir votando.
para que se mantenga su peso por haber contribuido en el pasado. Y luego, para el tema de los quórum, pues yo es que tampoco me acuerdo, y ahí lo siento, pero no... O sea, la participación mínima, sé que hay una que tú no puedes, si nadie vota algo, no se aprueba, pero no me acuerdo cuál era el mínimo. No vaya a ser que solo vote una persona y ya se dé por bueno. Claro. Sí, no, hay un mínimo, creo, ¿eh? Sí, No... sí. Y además, no sé si el mínimo está en relación con la cantidad en juego también. O sea, tú no puedes gastar 100 BSQs en votar para que te paguen 1000. Vale. Pero no te sé decir ahora mismo cuál era ese mínimo. Lo que sí seguro es que hay unas reglas claras. Hay un mínimo, incluso no sé si hay para un par de mínimos para distinto tipo de propuestas, las que son a lo mejor más críticas tienen un mínimo más alto, si no recuerdo mal. Pero vamos, que eso está pautado eso en el cliente y está programado, eso seguro. Sí, hay distintos tipos de propuesta. Por ejemplo, los parámetros normales, muy básicos, como pues yo qué sé, el porcentaje de comisiones que hay, ese tipo de cosas, tienen su propio modelo de propuesta dentro de la DAO, porque se prevé que se vote mucho sobre eso, ¿no? Entonces, esos tienen unos mínimos distintos también. Vale. En todo, cuando estamos hablando de que las votaciones son un token, un voto, ¿no? Al final siempre te acabas preguntando, vale, pero va a haber aquí backholders, o sea, gente que tenga una cantidad de BSQ que al final podría estar decantando pues todas las votaciones a placer. Y Claro, esto, pero espera, Lunati, pero por eso precisamente es tan importante que se vayan renovando los miembros de la DAO y que Manfred, ¿quién es el que más votos tendría? Pues seguramente Manfred, y seguramente vaya a seguir teniéndolos durante un tiempo, porque es el que le ha dedicado 4 o 5 años de su vida a esto. Entonces, si la DAO crece mucho, llegan muchos usuarios nuevos y mucha gente hace trabajo, pues en un año o en dos se quedará, ya solo tendrá una minoría, Manfred. No, quien dice Manfred dice los 5 desarrolladores originales. Pues ahora mismo serán los que más BSQs tengan, pero si a lo largo del tiempo ellos cada vez intervienen menos y cobran menos BSQs y la gente nueva va, pues meritocracia total, ¿no? Entonces, si BISC dentro de 2 años es mucho más grande de lo que es ahora mismo y ha crecido mucho más y se pagan muchas más comisiones y tiene, en vez de miles de usuarios, cientos de miles de usuarios, pues se quedarán con un porcentaje ínfimo, suponemos. Y si no, pues si BISC, imagínate que se ponen en huelga todos los programadores ahora y nadie hace nada más. Y la última versión que tenemos es la versión en la que trabajó Manfred. Pues obviamente sobre esa versión es normal que tenga mayoría, porque es que hizo gran parte del trabajo. Pero si la siguiente versión cambia todo, cambia el protocolo, cambia un montón de cosas, y la gente que trabaja, el equipo que ha trabajado en eso pide una compensación alta, pues por la meritocracia que queremos que haya, van a tener mucho poder de decisión. De esto que estás diciendo ahora es que creo que falta una parte por explicar, que es hablábamos antes que se emitieron al inicio 2,5 millones de BSQ y que también hemos dicho que es una meritocracia, pero no hemos dicho cómo se repartieron estos 2,5 millones de BSQ. Y como tú estabas adelantando ahora, se repartieron básicamente pues, por méritos de quién había desarrollado más o menos y por lo tanto se entiende que Manfred, que fue el ideólogo, ¿no? Y el alma del proyecto hasta hace un mes, debe ser quien más BSQ tenga por el momento. Bueno, y hay varios más. Hay un par de fundadores más. Por ejemplo, Chris Beam, que es verdad que no ha trabajado mucho el último año porque ha estado en el hospital, pobrecito, pero también estuvo ahí desde hace años. Y hay un par de desarrolladores más que han trabajado mucho este último año. Entonces, hay 4 o 5 personas que tienen una cantidad importante, pero luego está bastante repartido, ¿eh? Es visible y público y puede haber 100 colaboradores de BIS que tienen una cantidad importante. Hay una página accesible de lo típico de la Rich List, donde salen el top 100 de cómo están repartidos los tokens. ¿Hay algún Nadie ha hecho un rich list
pero la información es pública porque está en una cadena de bloques específica para el BSQ. Podría elaborarse echándole un rato de trabajo. Yo no se lo voy a echar, pero sí tenemos lo anterior. Al final esto lleva 2 meses, pero antes de eso había una hoja de cálculo. Claro. Y en la hoja de cálculo estaban las direcciones con las cantidades. Entonces, más o menos había 200 direcciones con una cantidad no irrelevante y 100 con una cantidad un poquito mayor. Y obviamente las 10 primeras pues tenían mayoría. Mira, ya está, ya he dado una idea de si alguien quiere ganarse unos BSQs, pues que cree la rich list y luego haga un requerimiento en la DAO de compensación y a ver si se lo aprueban. Yo he de decir que he analizado diferentes DAOs y obviamente pues está el famoso la DAO, ¿no? Y cuando hablas de DAOs, al final tienes que hablar de conceptos democráticos y qué manera, cómo se va a votar, va a ser un token un voto o va a ser una persona un voto. Y es muy interesante. A mí personalmente la de BISC me parece de las más por cómo lo que tú decías antes, ¿no, Félix? De qué manera el sistema va a permitir que un antiguo backholder, como podría ser Manfred o un gran holder de BSQ, pues que no se apoltrone y se quede con el poder supremo, porque si va creciendo y si se van aceptando las solicitudes de compensación en la DAO, pues puede haber un nuevo desarrollador que empiece a acumular nuevos BSQs que se vayan coloreando, bitcoins que se vayan coloreando y que llegue un punto en que iguale a Manfred e incluso lo supere, ¿no? Y será el nuevo gurú, la nueva figura, el nuevo líder. Y esto me parece muy interesante que una DAO permita esto, la evolución en el liderazgo de un proyecto como BISC. A nivel Mira, de... Lunati, me has hecho ir a la hoja de cálculo antigua y estoy viendo que la mayoría en la DAO la tienen entre 15 personas. Vale. O sea, hay 15 personas que sumarían el 51%. Luego hay 200 personas que suman el otro 51%. Pero efectivamente, en un año de trabajo o en 2 años de trabajo cambiaría totalmente la mayoría. Claro. Eso, y que luego también el proyecto se puede medir, la salud del proyecto se puede medir con lo que tú decías antes. Ahora se están emitiendo 40.000 BSQ al mes y se están quemando 5.000. Este equilibrio también es un buen indicador o será un indicador a tener muy en cuenta de la salud y de lo bien que se estén haciendo las cosas en el ecosistema de BISC. Porque es eso, ¿no? Si al final solo se hacen que emitir o solo hay gente que intenta como parásitos, sin ser parásitos, pero como parásitos solo buscar emisión de BSQ, mejorando un proyecto que en verdad no lo utiliza nadie, pues al final el proyecto morirá por sí solo. O al final el token perderá tanto valor que a nadie le interesará desarrollar, ¿no? Entonces es como un sistema que se equilibra a sí mismo pues para que seas saludable o si más no, que puedas ver qué tan saludable es. Y luego la presión externa también. Imagínate que tú eres un desarrollador nuevo y tienes a elegir clono BISC y creo mi propio proyecto, que para eso es código abierto, o colaboro con BISC, intento aportar, intento mejorarlo. Pues si creas el nuevo, tienes obviamente el inconveniente de que tienes que atraer a una comunidad de usuarios y que es trabajo y tal, pero bueno, clonar el repositorio no es tan difícil y cambiar unas cuantas cosas, cambiar el color de los ojos del gato que decíamos antes, Sí. o eliminar la DAO, o quitar algún parámetro, pero puedes decir, hago esto o colaboro con BISC porque la gente está siendo razonable y todos trabajamos a una y nos entendemos. Bueno, pues es a corto plazo. Quiero decir que la DAO funcionará si la gente trabaja y si le ve la utilidad y si se trabaja con sentido común y en una misma dirección. Y si no, pues no pasa nada.
será un experimento fracasado. Ahí hay otra cuestión, que es que lo que se vaya votando en la DAO, las distintas contribuciones, y ahí está un poco la parte también de qué es lo que se aprueba para hacer, para que luego el desarrollador que lo haga lo presente para pedir la compensación correspondiente. Pues ahí la DAO, en el fondo, tiene una misión, pues por así decirlo, comercial, ¿no? Es decir, bueno, qué es lo que al final quieren los usuarios, qué funcionalidades quieren, porque si no aciertan o no acertamos los que votemos en la DAO, pues, y los usuarios no utilizan BISC, pues habrá que compensar al desarrollador, pero los ingresos no entran porque los usuarios no la usan. Entonces, al final ahí es, pues la DAO tiene que tomar buenas decisiones. Si quiere ser sostenible, tiene que tener utilidad y visión comercial. Es un proyecto, bueno, no necesariamente lo llamaría solo con ánimo de lucro, pero también con ánimo de lucro, porque así es como va a ser sostenible es un nuevo modelo. Tenemos el modelo de Microsoft y las empresas comerciales con patentes, con código cerrado, intentando sacar dinero por todos lados, y el modelo de código abierto, de Linux, de tal, y intentar conectar los dos, creando algo nuevo, que pueda tener ánimo de lucro para ser sostenible y crecer, pero a la vez ser un proyecto colaborativo, sin un derecho de propiedad intelectual y sin una jerarquía. Bueno, es algo muy bonito y muy nuevo, pero no deja de ser un experimento, a ver qué pasa. A mí me encanta, Félix, cuando te escucho, que realmente tienes presente pues el posible fracaso, ¿no? Que al final la idea es muy buena y es muy potente, y además cuando te involucras un poco, incluso a nivel informativo, como he hecho yo para preparar el pod, pues es un proyecto que te da muchas pilas, pero que me gusta que tú que estás metido en el ajo desde hace tiempo, tu visión pues muy realista, ¿no? Que al final pues puede haber sido un experimento muy bonito, un buen viaje juntos, pero que al final se puede demostrar pues que, o incluso que la propia DAO acabe con el proyecto, ¿no? Un conjunto de malas decisiones que lleven al proyecto a ser insostenible. También te digo otra cosa. Cada ciclo de votaciones que pasa exitosamente y cada versión nueva de BIS que salga, le va a dar más fuerza a esta forma de trabajar y le va a dar más posibilidades de sobrevivir a la DAO. Con el tema de la DAO, os quería hacer una pregunta ya para quien nos escucha y que a lo mejor diga, pues mira, pues me puede parecer interesante colaborar y tener un rédito, ¿no? Por ello, o sea, formar parte de un proyecto que me puedan ir compensando. ¿Solo los programadores, solo gente que sepa programar puede contribuir y ser compensado, o hay otros tipos de contribuciones que también se compensan? Bueno, por supuesto, vamos a ver, hace falta de todo. Programadores hace mucha falta porque hay una lista de tareas bastante grande de cosas inmediatas que hay que hacer en cuanto se pueda, pero hace falta marketing, hace falta creadores de mercado, hace falta gente que cree contenido audiovisual explicando cómo funciona BISC. Bueno, hace falta embajadores en países donde que le explique a los meetups y a los grupos de bitcoineros cómo funciona BISC. Hace falta de todo y todo lo que sea útil se compensa. Y si hay algún desarrollador que escuche el podcast, por favor, que se mire el proyecto, porque es que tenemos una necesidad grandísima de desarrolladores, grandísima. Pues nada, desarrolladores del mundo. Si estáis escuchando este mensaje, echarle un vistazo, porque a mí personalmente es un proyecto que lo seguía desde hace tiempo y que sabía que tenía una voluntad de equipararse en la descentralización con Bitcoin. Pero después de haberlo estudiado y de revisar, ¿no? Y de hablar con gente, y además me ha gustado mucho que en este pod de hoy pues fuéramos tres, porque además se han visto diferentes opiniones y ha habido momentos en que simplemente me he callado porque lo que estaba escuchando era la DAO
de la comunidad de BISC, pues debatiendo en directo sobre algunos temas y sobre si token sí, token no. Pues esta voluntad de equipararse a la descentralización de Bitcoin, yo creo, desde mi humilde opinión, que se ha conseguido en forma de exchange. Y que hay muchos pasos por andar. Quizá nos estamos equiparando a un momento con Bitcoin a finales de 2009. No sé qué opinaréis vosotros, pero quizá por buscarle una madurez, o en 2010, ¿no? Sobre todo en esta fase de DAO y de decisiones. Y está todo por hacer. Y realmente, pues mira, lo hemos dicho, si te interesa la parte económica y sabes aportar, pues puedes estar convirtiendo, si te aprueban las compensaciones, pues estás multiplicando por 100 el valor de unos satoshis que tengas, ¿no? Y luego que estarás pues aportando a un proyecto que no busca ser de nadie, sino que busca ser de todos. No sé si queréis decir alguna cosa más. Imagínate como desarrollador no tener que elegir entre trabajar para una malvada empresa que te meta en su jerarquía y te obligue a hacer lo que no te divierte y participar en un proyecto colaborativo que compartas con todo el mundo, pero normalmente sin cobrar. Pues imagínate poder trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo en un proyecto colaborativo y que además se te compense por tu trabajo dándote acciones, participación, voz y voto en ese proyecto. Además de compensación económica, claro. Sí, yo lo veo igual y de hecho, con esto que has dicho de que se puede participar, yo no soy programador, entonces con esto que has dicho que se puede participar de todas las maneras, bueno, yo de hecho espero aportar un pequeño granito, aunque no haré solicitud de compensación con estos pods, pero miraré a ver qué más cosas se pueden hacer e intentaré implicarme. Félix y Manuel. Félix lo comentó el otro día. Manuel, si alguien que nos escucha te quiere seguir, ¿cómo te localiza? ¿Dónde te localiza? ¿En qué red social? Pues yo en Twitter, fácilmente. En Twitter es @ManuelPolavieja. Sí. Allí suelo estar bastante activo. ¿Sí? Perfecto, pues ya lo sabéis. Y de Félix, pues lo conseguís seguir en @flix y un 1, ¿verdad, Félix? Correcto. Muy bien. Pues nada, agradeceros a los dos este pod diferente. Me he sentido hasta novato con esto de estar con dos personas a la vez. Pero bueno, os agradezco que la colaboración y que hayáis podido pues completar esta parte que nos faltaba del liderazgo descentralizado, que además está como empezando y que alguien que quiera realmente implicarse, pues es eso, se va a implicar en un proyecto que lleva 2 meses, la DAO, estamos hablando, en movimiento y bueno, que está todo por hacer. Así que a ambos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lunati. Muchas gracias a ti. Y para el resto, para los que nos estáis escuchando, pues ya lo sabéis, si os ha parecido interesante tanto este como el pod anterior de BISC, pues os agradeceré mucho y el proyecto también que lo compartáis. Seguramente, si a vosotros le habéis encontrado algo de jugo, pues a los que os siguen también lo harán y sabrán, pues, no sé, a lo mejor se animarán a programar, que el proyecto, como habéis escuchado, pues está necesitado de seguir creciendo y de esos programadores que encontramos por las redes. Lo dicho, Félix y Manuel, un saludo y estamos en contacto.